El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Muy buenos días a todos. Comenzamos este nuevo programa del nuevo liderazgo, que recuerden que sale todos los sábados también a las 11 de la mañana por NM Miami, la radio de negocios de la Florida en Estados Unidos. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar conversando sobre el regreso, ¿no? Algo que ya muchas empresas empezaron a preparar, a planificar, a anticiparse, y que no sabemos cuándo va a ser, no sabemos cómo va a ser, no sabemos de qué manera va a ser, pero en algún momento yo creo que volveremos a nuestras oficinas, a nuestras plantas para los que todavía siguen cerrados, a nuestra actividad cotidiana, ¿no? Y hay que empezar a pensar en cómo va a ser ese regreso. Así que hoy tenemos dos especialistas de recursos humanos con las cuales vamos a estar conversando un poco sobre esto, sobre cómo va a ser la vuelta a las oficinas. Es un tema que recién ahora se está empezando a conversar en los medios y nos parece con Daniel que es importantísimo de alguna manera prever, ¿no? Planificar. Buen día, Dani, ¿cómo estás, querido? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte, muy bien. Programón el de hoy, ¿no? Porque hay muy hoy pocos sí, medios hablando de esto, ¿no? Empezaste muy así. Vamos a poner un poco acá. Más arriba. Por mi casa salió el sol, que veía solamente neblina. Veía solamente neblina, ya eso me levantó el ánimo. Estamos por arriba. Sí, realmente recién empezaste a hablar y salió el sol, así que ya me llenó de energía. Te llenó, estás así como... Muy bien, muy bien. A todo. Me falta, tengo unas ganas de jugar al tenis que no te puedo explicar, pero bueno, dicen que en agosto, pero bueno, el regreso, todos estamos pensando en algún regreso, sí. A la oficina, al tenis, a los amigos, bueno, pero realmente el regreso esperado que todos, recién hablábamos con Luciana, que tiene una hija que está terminando el secundario, y todo lo que implica eso para un adolescente, no poder hacer viaje egresado y todo eso, y así estamos todos, ¿no? En el ámbito personal y en el ámbito empresarial, imaginando cómo puede ser ese regreso. Pero seguro que sí. Yo quería empezar, presentarles a Luciana Rossi, una excelente profesional, gerente de recursos humanos de una importante cadena de retail, que la conozco hace mucho tiempo. Y bueno, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Gracias por la invitación, a Martín también. Bueno, un gusto tenerte acá. Y digamos, esta situación de pandemia nos revolucionó, como decíamos recién, en todos los rubros. ¿Y qué cambios ves en el liderazgo? ¿Qué cambios viste en el liderazgo a partir de todo esto? Contanos un poquito tu parecer. ¿Qué cosas nuevas aparecieron? ¿Cómo lo ves? Mira, Dani, creo que sobre todo aprendimos a gestionar dentro de un contexto de crisis, ¿no? Crisis inesperada completamente, y tuvimos que empezar a ver cómo nos desafiaba esta crisis. Y nos puso a prueba, creo que puso a prueba la capacidad de liderar, de adaptarnos a un contexto totalmente incierto. Tuvimos que ver cómo nos íbamos a comunicar, ¿no? Apareció el trabajo remoto en organizaciones donde quizás no estábamos tan preparados o que lo teníamos como una vez por semana. Entonces, cómo liderábamos a distancia fue un desafío muy grande que nos tocó vivir, pero sobre todo teníamos que mirarnos desde el punto de vista de la empatía, me parece, ¿no? Que el líder más cercano, el que le preguntaba inclusive qué pasa con las familias, ¿no? Porque nos encontrábamos conviviendo en un mismo lugar, con la presión del trabajo, con los chicos con el cole, las esposas, los esposos, las parejas, hasta el mismo que estaba solo. Entonces ahí teníamos que ver nosotros como líderes cómo acompañábamos la individualidad de cada uno como persona. Que antes, cuando estábamos todos en las oficinas, era como un lugar más controlado, un ambiente más protegido de todo lo que eran los incentivos externos que aparecían, ¿no?
¿Y cómo imaginás, cuáles son los desafíos que se presentan a futuro para los profesionales de recursos humanos? Mira, básicamente creo que uno de los más grandes va a ser lo que es la comunicación, ¿sí? La comunicación, la adaptación, creo que eso va a ser algo que tenemos que trabajar muchísimo desde recursos humanos principalmente, porque el mundo del trabajo para mí va a cambiar, y ya está cambiando. La gente ha valorado muchísimo el compartir, por ejemplo, un ambiente familiar, un almuerzo con los chicos, con la familia, no tener que viajar tantas horas para llegar a su trabajo, el manejar los tiempos de una manera diferente. Y desde ahí, desde recursos humanos, tenemos que ver que esa gente se plantea otras cosas, ¿sí? Que hay un planteo filosófico que tenemos que ver cómo desde recursos humanos nos adaptamos a eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí creo que tenemos que ser mucho más creativos y generar que el trabajo sea un lugar de desarrollo personal y profesional, más que nunca, ¿no? Más que nunca, con esa interacción. Yo antes valoraba el estar trabajando de 8 a 17, pero tenía que viajar para llegar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, son 4 horas que perdí y que hoy disfruto en un entorno familiar, o hoy disfruto en un entorno único, yo con mis cosas, no sé, Netflix, la gimnasia remota, y bueno, eso va a hacer que cuando la gente vuelva al trabajo, vuelva de una manera diferente. Y ahí está recursos humanos. ¿Cómo hace, sí, para poder, más que nunca, poder hacer ese mix y ese balance entre la vida profesional y la vida personal? Bien. ¿Y cómo imaginás las relaciones laborales en el futuro? ¿Qué cambios ves en ese sentido? Creo que tenemos que flexibilizarnos muchísimo. No sé si nuestras leyes locales nos van a ayudar a esto, pero sí necesitamos una flexibilización laboral distinta. Hoy hay muchas empresas que empezaron a compartir colaboradores, ¿no? Que el empleador es diferente, pero creo que la posibilidad es esa, flexibilizar, buscar nuevas formas de contratación, contratos de trabajo distintos, más temporales, donde aparte creo que las nuevas generaciones empiezan a buscar esto, ¿no? El trabajo en relación de dependencia con un horario fijo, yo creo que ya no va a ser tan atractivo. Y ahí tenemos que ver cómo nos flexibilizamos, cómo nos adaptamos, cómo tenemos gente que entra y sale de la organización de acuerdo al proyecto, a la tarea que aparezca, al desafío que quiera y que pueda venir a proveer. Pero más que nada es la flexibilización, que creo que necesitamos políticas, ¿no? Y leyes que nos acompañen a flexibilizar el trabajo y no hacerlo tan fijo ni estructurado. ¿Y ves a los sindicalistas, a la gente del sindicato, al que está en la planta, al que está más en posiciones de liderazgo, ¿lo ves como que esto les movió un poco las estructuras, esas estructuras tan anquilosadas que tienen, o te parece que va a ser una tarea muy difícil de poder llevar adelante estos cambios? ¿Se produjo a partir de esto alguna como mirada distinta de que tenemos que empezar a revisar estas cosas que tienen 50 años, estos contratos, estos convenios? ¿Cómo los ves a los sindicalistas? En parte creo que sí, pero no sé si están muy convencidos. Por ejemplo, no sé, lo que más conozco es Comercio, que se adaptó a esta cantidad de suspensiones que había en las organizaciones y flexibilizó mucho. También veo que se hicieron estos acuerdos individuales de las organizaciones, con lo cual digo, bueno, bien, porque el sindicalismo está acompañando a las nuevas estructuras y a las nuevas formas de trabajo, tema paritarias y demás. Creo que hay una apertura. No sé si es muy genuina y si la vamos a poder sostener en el tiempo. Pero yo siempre creo que el sindicato es un aliado estratégico en las organizaciones. Yo no lo veo como que estamos unos contra otros. Creo que la clave es esa, es que todos trabajemos juntos para el bien tanto de la organización como de los colaboradores, porque las organizaciones hacemos las personas, ¿no? Pero bueno, creo que tiene que ser algo más profundo todavía. Miraba la otra vez la ley de teletrabajo y digo, me parece que le falta mucho, ¿no? Me parece que le falta mucho. Bien. Martín, ¿querías hacer alguna pregunta a Luciano? Sí, claro, tengo 2 millones, la verdad que le vamos a sacar el jugo a Luciano lo más que podamos en este ratito, ¿no? Volviendo al tema del regreso a las oficinas, ¿qué medidas estás viendo vos que están tomando las
las empresas, no sé, de retail o en general, para el regreso? ¿Qué prevenciones, qué protocolos, qué hay hoy disponible? Contale un poquito a la gente eso, por favor. Bien, creo que de las empresas de las que fueron volviendo y las que vamos volviendo, básicamente tienen protocolos muy claros en cuanto a distribución de turnos, ¿sí? Se trabaja 3 días y 3 días, por ejemplo, ¿sí? No hay cruce de un turno con el otro, y eso sí que creo que tiene que seguir siendo muy estricto y está pasando. Todo lo que es la toma de temperatura, ver qué síntomas tiene la persona, identificarlos en el momento de ingresar, al momento de retirarse. Si una persona tiene fiebre, decir, bueno, andate a tu casa, activa el protocolo. Creo que en eso tiene que ser súper rígido y creo que está pasando. Y la otra es, y que está un poco más demorado, es el regreso de las áreas más funcionales, ¿no? En las que en realidad están dando soporte desde home, desde plantear, bueno, esas cómo van a volver y si quieren volver. Y la otra es también la cantidad de gente por metro cuadrado, la cantidad de clientes dentro de los locales, de acuerdo al tamaño que cada uno tenga. Creo que si seguimos esos protocolos y tienen que estar bien claros, pero tienen que seguirse, más todo el uso de elementos de protección, ¿no? Todo el tiempo, el barbijo, la máscara, depende del trabajo, el uso de guantes. Creo que eso sí está muy claro en las organizaciones, todas tienen protocolos muy bien especificados, donde se están cumpliendo y donde hicieron que dentro del marco del trabajo el contagio sea mínimo. No digo 0, pero sí que sea mínimo. Pero bueno, hoy lo que más te plantean es cuánta gente de las áreas funcionales debería estar en el mismo lugar, me parece. O sea, que tiene que haber sanitizantes, cuánto alcohol en gel debemos poner, qué pasa con el uso de los baños, el comedor, el lugar común donde, ¿no?, uno espera para almorzar juntos y compartir un montón de cosas que no tienen que ver solo con lo laboral. Bueno, eso creo que va a ser lo que más nos va a costar, ¿no? Te tengo que limitar al 50% y a lo mejor en ese lugar compartís un montón de cosas. Te hago una última preguntita cortita y nos vamos a la tanda. Recién nombraste lo de los locales, ¿no? Es algo que nos tiene como a la expectativa a todo, ¿no? Tantas empresas de retail que hay en la Argentina que uno ve sus puertas cerradas o a medio abrir, ¿cómo van a ser las empresas o cómo lo ves vos, ¿no? Que tienen tantos locales para abrir y para que eso funcione, porque yo tampoco puedo tener un local de, no sé, 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, abierto para que la gente entre de a dos, digamos, porque es imposible mantenerlo. ¿Qué estás escuchando que se está diciendo y que están previendo las empresas? Para el manejo del personal me refiero, ¿no? Sí, las nóminas están reducidas a la mitad. Vamos a suponer, si un local tiene que tener un equipo que trabaja lunes, miércoles y viernes, otro que tiene que trabajar martes, jueves y sábados, obviamente con la misma cantidad tenés una nómina reducida y el nivel de atención al cliente creo que baja, y lo que sí se escucha un poco es la queja del cliente, ¿no? Claro. Tuve que esperar un montón en la fila, y si vos te fijas y recorres por las avenidas o las calles que te encontrás con, no sé, 100 metros de gente haciendo fila, 100 metros, una cuadra de gente haciendo fila, y más el distanciamiento, y la gente ya entra molesta, porque a lo mejor le agarró lluvia afuera, porque hacía calor, porque hacía frío, y eso creo que sí, que el nivel de servicio que podemos dar es distinto, lo mismo que los niveles de entrega. Si yo te voy a entregar la mercadería, antes te la entregaba en 48 horas, pero mi nómina está reducida y no te la voy a poder entregar en 48 horas. Y eso empieza a molestar, ¿no? Más todo lo que es la venta que tiene que ver con otros canales, la venta online que creció tanto y que también hace que se cruce con la venta en los locales físicos. Creo que pasa eso, los niveles de servicio no son los mismos que teníamos antes, los niveles de entrega, el humor del cliente también no es el mismo, entonces nos obliga a nosotros a que el vendedor tenga más paciencia, pero que también es esto, cuando el cliente entró al local, después de haber esperado tanto tiempo en la fila, se encuentra con adentro otras normas que también tiene que cumplir y que hace que nosotros tengamos que ponerlo más difícil el tema. Seguro, Luciana, pues yo pensaba que digamos, no es lo mismo para un cliente ir a un supermercado que va a comprar alimento que necesita para comer, digamos, o sea, sí o sí tiene que hacer la cola y no le queda otra, que un tipo que va a comprar un televisor, o va a comprar un porcelanato, o va a comprar una lámpara, o va a comprar, ¿no? Que dice, yo me voy a comprar una lámpara, quiero entrar, que me den una lámpara e irme, no es algo que yo de primera necesidad, ¿no?
Eso es lo que debe haber cambiado mucho también en el humor del cliente, que estaba acostumbrado a llegar, ver, no sé, el televisor, si quiero me lo llevo, y ahora tiene que ser una cola a veces 50 metros para ver un televisor, que además muchas veces lo puede ver por internet, ¿no? Sí, y que además quiere entrar a lo mejor con su pareja y le decimos, no, uno por familia. Claro. O que cayó con los chicos y le decís, no, mira, no te puedo dejar entrar con los chicos. Entonces eso también genera en el cliente cierta molestia. Dice, no, mira, mi pareja es la que va a pagar y yo quiero elegir. Y bueno, es muy difícil manejarlo, es muy difícil. Sí, sí. Luciana, nos vamos a ir a nuestra primera tanda publicitaria y te dejo una pregunta planteada para el regreso, ¿no? Y es, ¿cómo hacemos o cómo están haciendo ustedes, o qué ves vos en el mercado que se está haciendo para capacitar a esos vendedores que están en los locales, ¿no? Porque es, como vos bien decías, un cliente que viene distinto, que hay que atenderlo distinto, que viene con una problemática distinta, que tiene otros tiempos, ¿cómo están haciendo hoy en general en el mercado para capacitar a los vendedores, a quienes se atienden, a quienes están del otro lado, que de alguna manera también se están exponiendo, ¿no?, al estar ahí, y cómo los capacitan para manejar esta nueva realidad? ¿Te parece? Sí, claro. Nos vamos a nuestra primera tanda publicitaria entonces, y ya venimos. Estamos nuevamente acá con Luciana Rossi y se incorporó Gabriela Ramírez, gerente de recursos humanos de Nestlé. Así que un gusto también, Gaby. Les recordamos que a los oyentes que pueden hacer preguntas para las dos invitadas al 5031 3043, y que aquel que haga la pregunta más desafiante o más interesante se va a ganar un voucher para ir a comer o para recibir el delivery de Sushi Club. Así que a ponerse las pilas y empezar a hacer preguntas. Bueno, Luciana, nos había quedado pendiente la pregunta de Martín. ¿Cómo ves que en el área de retail están haciendo para capacitar a la fuerza de venta para atender un cliente que hizo media hora de cola, entra molesto, no puede entrar con la pareja, con los chicos, y ya viene eso que tendría que ser un momento de esparcimiento, de estar buscando el producto que le gusta, ya viene en situación de tensión y fastidiado? Nosotros hicimos un trabajo específicamente en lo que tiene que ver con la gestión de reclamos, utilizando mucho webinar y utilizando una plataforma de formación que tenemos para que cada uno pudiera hacerlo en los momentos que tuviera libres. Pero también trabajamos mucho con los líderes en diferentes programas para que justamente estuvieran preparados para acompañar a los vendedores, ¿no? Al que pone la cara o al que está en entrega inmediata, al que pone la cara con el cliente. Pero básicamente fue esto, atención a reclamos, y fortalecimos muchísimo en cómo identificarlo, cómo poder mejorarlo, cómo revertir, cómo hacer preguntas diferentes para que el cliente también lo recibiera de otra manera. Pero fueron estas dos cosas que por lo menos yo creo que tenemos que seguir trabajando. Y la otra es que promocionamos que hay que aparecieron un montón de webinars súper interesantes y que hoy era la posibilidad que teníamos de poder hacerlo. Si teníamos gente que trabajaba, por ejemplo, 3 días sí y 3 que hacía home, en ese aprovecharlo al full. Ese home aprovecha para capacitarte, para formarte, y motivamos mucho lo que es el autodesarrollo. ¿Sí? No solamente te damos nosotros herramientas como organización, sino también vos buscá dónde podés encontrar y qué es lo que sirve. Y también encontrar aquellas personas que son ejemplos, ¿no? Que es un role model en determinada competencia. Si una es la de servicio al cliente, bueno, es qué hace esta persona muy bien y por qué se destaca, y vamos a compartirlo con el resto de la organización. Te hago una pregunta. Recién decías que, bueno, como está pasando en todas las áreas, en todas las empresas que tienen producción, generalmente están dividiendo la plantilla. ¿Cómo sostienen a la gente que se queda en casa, no? ¿Le dan alguna tarea? ¿Les piden que colaboren con algo? ¿O directamente tirate en la cama, ve Netflix y queda ahí? ¿Hay alguna actividad o buscan hacer algo con ellos o quedan solamente a su entender lo que pueden hacer? Nosotros buscamos las dos cosas. Por un lado, durante el momento más difícil de la pandemia, se trató de buscar actividades que los mantuvieran en acción, básicamente, desde
actividades para los chicos, para los grandes, en familia, para los que estaban solos. Creo que por ese lado se buscó mucho. Después, cuando las sucursales se empiezan a abrir, aparecen otros desafíos, ¿no? Y cuando empezamos a abrir, pudimos dar a la gente la oportunidad de colaborar con otras áreas diferentes a las que estaban, ¿sí? Con programas más más colaborativos, quien le gustaría postularse para trabajar en tal área, a otros que fuimos buscando, y más allá del área o del departamento uno trabajaba, que pudiera colaborar de una diferente manera. Desde estar en la fila tomando la temperatura a clientes, desde colaborar con el ordenado de un depósito, cuando uno trabajaba a lo mejor en un área distinta como infraestructura. Lo que buscamos fue eso, que haya experiencias colaborativas, voluntarias, y otras que les pedimos a la gente que las pudiera tomar. Y también desarrollamos mucho lo que fue la venta de canales online, desde el domicilio. Hoy, como decimos, ¿no? Con el uso de Internet podíamos vender de manera remota con muy buenos resultados. Entonces aprovechamos el conocimiento que tenía la gente, por ejemplo, de ventas, y que en el local no iba a poder estar, pero sí haciéndolo ya solamente con Internet, su base de clientes, a través de los pagos que también se pueden hacer de manera remota y por Internet. Así que bueno, la verdad es que lo pudimos ir haciendo, pero lo fuimos mechando, y a medida que se volvía a poder reabrir sucursales o a entregar mercadería, nos permitía la venta, estemos donde estemos, ¿no? Y eso nos ayudó y nos demostró que no tenemos que estar siempre físicamente en un mismo lugar, sino que podemos trabajar en cualquier lado. Luciana, te quería hacer una pregunta que seguramente se la voy a hacer a Gabriela también, y tiene que ver con algo que me pasó el otro día y que nos está pasando a todos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en Cencosud, ¿no? Y uno de sus áreas de negocio son los supermercados, ¿no? En concreto el Jumbo. Entonces voy el otro día al Jumbo, como buen proveedor de Cencosud, compro en Jumbo, ¿no? Entonces voy al Jumbo y me lo encuentro cerrado. Un Jumbo que mide 2 manzanas mínimamente, ¿no? Un Jumbo gigante, ¿no? El Jumbo de acá en Nordelta. Y me lo encuentro cerrado. Un montón de gente afuera, bueno, y que pase. Y el guardia que dice, no, va a estar cerrado porque detectaron ayer un caso de coronavirus. Y yo digo, bueno, pero y es un caso, no sé, llévenselo al hospital y nosotros seguimos comprando alimentos, ¿no? ¿Y cuándo va a abrir? No sabemos. ¿Y qué hicieron con el caso? No sabemos. ¿Y van a comunicar? O sea, ¿cómo nos avisan cuando volvemos? No sabemos. Entonces la pregunta es, desde los recursos humanos, que es lo que vos manejás, ¿cómo comunican del lado de adentro, la empresa hacia adentro, hacia toda esa cantidad enorme de trabajadores que trabajan en un local, en un centro de instrucción, en lo que fuera? ¿Cómo comunican que hubo un caso de coronavirus, que se va a suspender el trabajo? ¿Cuándo vuelven? ¿Cómo se la toma la gente? ¿Cómo manejan toda esa situación comunicacional? Mira, lo que nosotros no queremos es crear pánico ni asustar, ¿no? Entonces lo que hacemos es... Eso quería saber. Sí, hasta si tenemos un caso de un COVID probablemente positivo, lo primero que hacemos es, tenemos un asesor médico en donde hace una entrevista 1 a 1 y empieza a preguntarle como si fuera un consultorio, y de ahí en más vemos si activamos protocolo o no. Pero lo que sí hacemos es separar a la persona del equipo de trabajo, y hasta que el caso no está como COVID positivo por hisopado, ya sea privado o por ministerio, nosotros no le informamos a la gente, ¿no? Es esto, es no asustar si en realidad es un caso negativo. Y si es un caso positivo, lo que hacemos es, se lo comunicamos, esto es un caso positivo, tomamos estas medidas, si tenemos que hacer alguna desinfección especial se hace, pero sí ahí sí abrimos la comunicación, y lo que hacemos es volver a reforzar la importancia en el uso de todos los elementos de protección. Te estoy haciendo preguntas realmente difíciles, sé que son complejas, pero nuestro público es del mundo empresarial, ¿no? Y se hace estas preguntas que yo te estoy haciendo hoy, que le voy a preguntar a Gabriela también, ¿no? Porque es como vos decís, o sea, hay toda una cuestión de pánico. El otro día nos pasó en una empresa que suspendió su actividad y vuelve a la actividad, y algunos empleados dijeron, no, yo no quiero ir, porque como hubo un caso hace 2 días, no quiero volver a trabajar, hasta que no haya pasado todo esto, no quiero volver, ¿no? Y yo me imagino que habrá muchos, porque lamentablemente nuestro país tiene mucho de esto, que se aprovechan de la situación, y hablar,
pero también debemos tener muchos que han entrado en esa situación de pánico, ¿no? Porque escuchan la radio, la televisión y todos estos programas, estas cosas, todo el día y están realmente aterrados en sus casas. Para cuando volvamos, ya inclusive hoy debe estar pasando también, ¿cómo se maneja de recursos humanos esa comunicación, pero ya individualmente, ¿no? Con ese empleado que tiene temor, que tiene miedo, que hubo un caso que no quiere volver. ¿Cómo lo manejan? Nosotros lo que hacemos es mostrarle y resaltar nuestro protocolo, en donde mostramos que esto está comprobado, que si uno usa los elementos de protección tal cual se indican, no deberíamos contagiarnos. Le mostramos cómo se limpian todas las áreas comunes, todos los sanitizantes que podemos llegar a utilizar. Entonces hacemos mucho hincapié en eso, ¿sí? En que el lugar está cuidado de acuerdo a los protocolos que están establecidos y validados. Inclusive hemos recibido muchas inspecciones en diferentes ciudades del país y recibiendo estas felicitaciones, con lo cual eso para nosotros lo comunicamos todo el tiempo a través de redes internas y nos da, digamos, un paso muy importante. Decir, mira, ¿ves? Esto está revisado por las diferentes autoridades, esto cumple con lo que Nación está pidiendo, y desde ese lado invitamos a la gente a que vuelva, y no hemos tenido negativos, ¿sí? Con casos positivos en ciertos lugares, la gente volvió. Pero esto siempre es una conversación uno a uno y escuchar muchísimo, porque la verdad es que cuando uno habla desde afuera y no tuviste un caso cercano, puedes decir un montón de cosas. Y cuando te encontraste que la persona con la que estuviste trabajando es un positivo, y sí, hay que ponerse en el lugar de la gente. Te asusta, te da miedo, te genera un montón de preguntas. Y creo que desde ahí nosotros tenemos que, pero nosotros no solamente desde recursos humanos, todos los líderes de la organización tienen que ponerse en el lugar de esa persona y acompañar y demostrar que estamos todo para cuidar. Sí. Te agradezco mucho, Luciana, porque no te imaginas la cantidad de empresas que hay en este momento que no saben qué hacer frente a un caso así, ¿no? Entonces, remarco esto que vos dijiste, ¿no? Bajar el pánico, mostrar los protocolos, ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar de la persona y tratar de llevar raciocinio a todo esto, ¿no? Y no entrar en una cuestión emocional de sálvese quien pueda o quedémonos en nuestras casas porque el COVID nos mata a todos, ¿no? Qué importante, la verdad que muy buenas tus palabras. Bueno, nos vamos a nuestro primer tema musical y cuando volvamos vamos a comenzar la entrevista con Gabriela Ramírez. Y al finalizar, como hacemos siempre, vamos a tener ahí un face to face con las dos juntas, haciéndoles preguntas, siempre en torno a este tema del día de hoy, ¿no? De no solo lo que está pasando hoy, sino cómo planificamos el regreso a las oficinas. Vamos a nuestro tema musical del día de hoy. Estamos de regreso, vamos a entrevistar a Gabriela Ramírez, que ya la veían ustedes ahí en pantalla. Ya uno no sabe si es en pantalla, es en Zoom, es en online, ya no sabe ni qué decir uno, ¿no? Decía recién Daniel en el corte, le contábamos un poco a las chicas que nuestro programa de radio obviamente se hacía de radio, ¿no? No era Zoom, ¿no? Y de repente empezamos a tener toda esta movida, a la cual hay que acostumbrarse también. Bueno, Gabriela Ramírez es manager de recursos humanos en Nestlé Waters. Te damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar en el programa hoy. Hola Martín, hola Daniel, gracias por la invitación. Hola Luciana, lindo compartir este momento juntos y ya la charla se puso interesante, así que estaba escuchando atentamente. Qué bueno, lindo. Qué bueno. Gaby, contale un poquito a la gente, si es que hay alguien que no la conoce, ¿qué hace la empresa Nestlé Waters? Bueno, Nestlé Waters lo que hace es la comercialización, embotellado y comercialización de agua embotellada en calibres pequeños, desde 5 litros a medio litro. De 3 marcas, Nestlé Pureza Vital, Glaciar y Eco de los Andes. Muy rica por ciento, ¿eh? La verdad que la consumo desde hace, no sé, creo que fue hace 3 años que fuimos a la planta la primera vez y ahí vi los bidones y qué sé yo. Bueno, desde ese momento que en casa tomamos Nestlé, la verdad que es muy rica. Te hago tengo varias preguntas, ¿no? Pero siguiendo hablando con esto de la cuarentena, lo que pasa, el regreso y demás, ¿cómo hacen ustedes para mantener informado al personal, ¿no? Y estoy pensando sobre todo en el regreso, en un momento donde antes era más sencillo, vos tenías a la gente a la mano, la tenías en la planta, el comunicar era más sencillo, te veían la cara.
y de repente, no sé, el 80-90% de la comunicación es toda online. Contanos un poquito qué medios usan, cómo lo hacen, con qué periodicidad, desde recursos humanos, que es el alma mater de la comunicación de la empresa, ¿no? ¿Cómo están haciendo eso? Contanos un poquito. Mira, Martín, la realidad es que le pusimos mucho foco a la comunicación desde el inicio y coincidiendo con Luciana, yo creo que el pilar comunicación es lo más importante. Si la comunicación no llega, ese hueco se va a complementar con un montón de dudas y un montón de situaciones que hacen que haya más pánico, más miedo, más incertidumbre. Así que lo primero que hicimos fue crear todo un pilar desde el área de comunicación macro de Nestlé en Argentina. En realidad lo hizo Nestlé en el mundo, pero específicamente en Argentina, un pilar que puso como foco en diferentes instancias. Una, trabajó fuertemente con la idea de reconectar con el propósito y van como acciones sobre el way of working nuevo. Entonces se hicieron planes de comunicación, ya sea masivos a través del mail, ya sea a través de medios como Workplace o plataformas internas nuestras, a través de WhatsApp. El WhatsApp hoy es un medio más donde creamos grupos nuevos, donde estamos sumamente comunicados, y por supuesto cada instancia en que los líderes están en comunicación. Entonces, desde el way of working, desde el motivar a través de lograr sentido de pertenencia, para que no se pierda eso en el mientras tanto, desde entender que la compañía estaba conectada con las necesidades sociales también, entonces generar idea de a dónde pertenezco, ¿no? La empresa en la que estoy. Y por último, el pilar relacionado a la vuelta a las oficinas y crear como un sentimiento positivo del regreso, porque hay mucho miedo a la vuelta. Yo estoy en mi casa, perfecto, con mi familia, cuidándonos, y ahora me decís que tengo que volver. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Con qué me voy a encontrar? Porque tengo como dos realidades. La gente que estuvo en planta estuvo desde siempre al frente del cañón, y tengo la gente que estuvo desde el primer momento, pero en su casa mucho más cuidados. Entonces, hoy tengo las dos cosas que manejar. Los que vuelven a las oficinas que nunca salieron, y de los que estaban en planta que empiezan a ir más cantidad de días. Dos realidades distintas, pero sin embargo con necesidades parecidas a los fines de manejar la incertidumbre y el miedo. Así que Sí. a tu pregunta, la comunicación, la continua comunicación desde diferentes canales. De diferentes canales. Y me interesó mucho los canales que nombraste, ¿no? ¿Tuvieron alguna ventaja comunicacionalmente, Gabriela, las empresas multinacionales como en Nestlé, que de su casa matriz le hayan ya mandado, no sé, protocolos, cómo se están manejando las cosas, cómo comunicarlas y demás a la Argentina antes de que la cuarentena, la pandemia llegara acá? ¿Tuvieron alguna ventaja sobre una empresa, no sé, pyme argentina? Mira, a ver, es una buena pregunta y podría darte dos respuestas. Pareciera ser que si la pandemia fue más fuerte en otros países antes que en nosotros, ¿no? Y antes tuviésemos mayor experiencia. La realidad es que de la misma vorágine que nos pasó a nosotros cuando nos fue viniendo, en el mientras tanto los países más grandes, yo qué sé, pensá en China, no sé, o pensá en Estados Unidos, también estaban viviendo en el mientras tanto, y el aprendizaje era continuo con poco tiempo para poder pasar esa experiencia a otros países. Si querés, un aprendizaje nos faltó un poco más de coordinación para compartir esas experiencias que vienen ahora, ¿no? Vienen como ahora un poquito más estandarizadas y más regularizadas. Lo mejor que nos pasó fue que como región pudimos actuar más en conjunto. Si querés, Uruguay, Paraguay, Argentina, con médicos que nos acompañan, con una casa matriz muy fuerte, con oficinas centrales trabajando muy alineados, pudimos hacer frente a eso. Fuimos preguntando, y cuando preguntamos la información vino, pero fue difícil tenerla proactivamente desde antes. Fue más reactivo que proactivo. Pero yo creo que la vorágine nos pasó a todos, independientemente de cuán grandes fuéramos. A lo mejor tenemos más cantidad de gente abocados a ese trabajo que a una pyme, y eso es entendible. Pero en nuestra experiencia fue más algo interno que pudimos preparar, más que lo que venía de afuera. Gabriela, escuchábamos recién a Luciana de cómo trabajar la comunicación cuando una persona entra en pánico, ¿no? Con esto del coronavirus. Voy a ir un poquito más al hueso, si vos me lo permitís. Estoy aprovechando que las tenemos ustedes dos en este programa y les voy a sacar el jugo, pero hasta el minuto final. Vamos al individuo. Vamos al individuo. Luciana hablaba mucho de lo corporativo. Vamos al individuo. Vos tenés un caso, como le va a pasar a todos los empresarios, gerentes de recursos humanos, gerentes en general que tenemos del otro lado que escuchan este programa, ¿no? Y tenés un individuo que dice, yo no quiero volver, tengo miedo.
apelando a que yo sé la gran escucha que tenés, la facilidad que tenés para manejar estos casos y la experiencia enorme que tenés empresarial. ¿Cómo les recomendarías a los que están del otro lado escuchando que manejen un caso como este? Desde luego, Martín, que es un caso complejo. Claro que sí, por eso te lo pregunto a vos. Y yo te voy a contar una experiencia personal que no me pasó con personal de la compañía, porque todavía nosotros en Waters no tuvimos, por suerte todavía, sé que van a venir, pero todavía no está en ningún caso positivo. Me pasó con una persona de seguridad. Una persona de seguridad externa, de una empresa externa que trabaja con nosotros, que cuida una de las plantas, que cuando salió la comunicación que los mayores de 60 estaban exentos de prestar servicio, este señor estaba en la planta, cuando ingresa y la persona que lo recibe de Recursos Humanos lo ve que era un hombre mayor, le dice, ¿qué edad tenés? Entonces el señor le dice 61, pero vos no podés estar acá, le dice. Este hombre se pone blanco, lo corremos para cuidarlo, justamente por el contrario, lo corremos para cuidarlo, le damos aviso, decimos, mira, nos tenés que mandar una persona, porque mandaste una persona mayor de 60 años, no debería estar. La empresa, habrán sido 15 minutos, en esos 15 minutos que nos estamos comunicando, me explica que esta persona era mayor de 60 años, pero que para ellos, siendo una empresa de servicios esenciales, podía, en este caso, como el señor no tenía ningún tipo de enfermedad y no era inmunodeprimido, podía estar prestando servicios. El señor, mientras tanto, nos iba contando, yo tengo presión alta, y yo además como y me hace mal el azúcar, y yo además, entonces nosotros cada vez estábamos peor, dijimos, mandémoslo a la casa, no lo hagamos quedar acá por nada del mundo. El señor se va a la casa, y mientras tanto, me llaman por teléfono y me cuentan, me dicen, le digo, ¿el señor puede prestar servicio? Y me dice, el señor ya se fue. ¿Cómo que se fue? Le digo. Sí, se fue, y se fue muy mal, Gaby, se fue realmente, yo creo que se fue llorando. ¿Cómo que se fue llorando? Entonces, llamo a la empresa de seguridad, le pido que me den el teléfono del guardia, lo llamo al guardia que me atiende arriba del colectivo y le hablo. Entonces le digo, mira, yo primero tengo que pedir disculpas por no haber sabido que vos no tenías ningún tipo de tema de salud para poder prestar servicio, perdonar la confusión. Le digo, tu empresa te está cuidando, sabe que puedes prestar servicio. No, señora, lo que pasa es que yo le quiero contar. Yo ahora estoy desesperado. Yo tengo miedo de volver. Yo no quiero saber nada con volver. Porque yo ya sé ahora que las personas de mi edad no podían trabajar, y yo además le cuento, tengo presión de salud, me cuento todo lo que tomaba, lo escuché, y en un momento dije, a mí no me conviene que este señor vuelva en este momento. Primero porque tenía miedo. Ese señor me va a contagiar el miedo al resto de la gente. Además, si tiene miedo no va a trabajar bien. No va a estar ni conectado con el trabajo, lo va a hacer a desgano. Digamos, lo que tiene para entregar seguramente no va a ser lo mejor que él puede dar. Entonces lo que le dije fue, ok, mira, haz una cosa, llega a tu casa, tranquilízate, pensalo, nosotros te necesitamos. Yo te pido disculpas si te sentiste maltratado o en la confusión te hizo sentir mal. Te necesitamos ahí. Si estás en condiciones, yo con gusto te voy a recibir y voy a hacer todo lo posible para que te sientas seguro y te puedo contar al detalle lo que estamos haciendo para cuidar a la gente. Te pido que te pongas en contacto con tu empresa para que vos puedas entender. Estuve como 1 hora y media, él me agradeció, yo llamé de nuevo a la empresa, hablé, le digo, mira, hablé con tal persona, y me dice, pero ¿cómo que llamaste a la persona? Y me sí, porque me parecía que era necesario. Claro que sí. Y finalmente el señor, después de entender y todo, lo que le pedí fue, no vayamos a volver porque te descuento, volver porque... Finalmente el señor volvió. Este es el movimiento que hay que hacer, ¿no? Pero fue un movimiento que en este caso me salió bien. Yo no sé si me va a salir natural, siempre bien. Natural. A lo mejor otro señor me puede decir, yo no vuelvo ni loco, me da el triple de miedo. También tuvimos que pensar en la gente que venía en bicicleta, que tomaba colectivo, tren, colectivo, y que venía, lo que tuvo que esperar en la calle. Decía, bueno, ahora cuando aumenta el frío, este tipo se va a enfermar. Entonces empezar a sacar costos de cuánto me convenía que este tipo llegue horario. Todas esas cosas ínfimas, chiquititas, que en un primer momento te parecían nada, en el día a día en el trabajo eran un montón. Un montón. No te voy a decir que de todo, tiempo, de energía y de la cabeza, porque el tipo ahora que lo tenés ahí trabajando, aparte de estar pensando que tenés el barbijo, ustedes no saben lo que es trabajar con el barbijo, las 8 horas, es agotador. Hay que hacerlo, vos Luciana lo podrás decir porque además lo tenés a la gente frontline ahí. El dióxido de carbono que estás continuamente tragando es cansador. Si tenés que aparte tenés las máscaras que se te va a empañar continuamente los ojos, si además estás en contacto con gente, cuidado que no estés a menos de 2 metros, es todo eso más hacer bien tu trabajo. Si encima tenés que manejar máquinas, tenés que tener temas de seguridad, si el tipo tiene miedo, si la persona tiene miedo, yo preferiría ver la forma, cómo puedo hacer para bajar esa tensión y luego volver en conversación con el líder, en entendimiento personal. Pero yo entiendo que esto no se puede hacer siempre.
Yo te estoy diciendo, si querés, la gran teoría, a veces se puede, a veces no se puede. No, si es el tipo que no baja la palanca para que salgan los bidones de agua, no le vas a poder decir, quédate mañana en tu casa, pues se te para la línea de producción. ¿A vos, Luciana, te pasó ya de algún caso, como cuenta Gabriela, de un empleado que tuvo pánico, que no quiere volver, que le dio miedo? ¿Te ha pasado ya? No, la verdad que no. A todos les explicamos cuáles eran nuestras medidas de seguridad, inclusive habíamos hecho una webinar para todos los colaboradores con un médico, donde él explicó cuál era nuestro protocolo, cómo lo habíamos armado. Claro. Lo que sí recibimos fueron muchas quejas, de verdad, con lo que dice Gabriela en cuanto a que se empañan, las máscaras se empañan, que respirar con el barbijo es muy molesto. Nosotros también habíamos sumado en su momento el uso de guantes, con lo cual también era difícil. Entonces, bueno, fuimos probando, por ejemplo, las máscaras apretaban mucho en la frente, entonces las reemplazamos por unos anteojos. Después había diferente calidad entre un anteojo de una marca, la antiparra de la otra. Entonces, bueno, fue una prueba y error, ¿no? Sí. Lo que sí estuvimos abiertos es decirnos qué es lo que más te molesta para ver cómo lo podemos acomodar, pero sin salirnos del protocolo. Pero nosotros básicamente sí tuvimos consultas, como vos, Martín, preguntabas, de algunos miedos, pero la realidad es que después cuando le explicamos y mostramos todo lo que habíamos hecho, la gente volvió bien. ¿No? Esto que dice el sentido de pertenencia también tiene mucho que ver, como que la empresa la hacemos entre todos, la levantamos entre todos, la luchamos entre todos. Sí. Yo creo que hay mucho de lo que decía Luciana antes, Gabriela, de los protocolos, lo que la empresa hizo y todo esto. A nivel corporativo, no dudo que es lo más importante. Después va a haber que agregarle esto que vos contabas recién del caso a caso y escucharlo, y me impresionó, porque decías, estuve 1 hora y media al teléfono. Bueno, acá viene un cambio importante en el rol de ustedes, de los recursos humanos, ¿no? Te hago esta pregunta final antes de nuestra última pausa, ¿no? ¿Qué cambios tuviste que hacer vos como gerente de recursos humanos desde que comenzó la pandemia? ¿Y cuáles crees que van a ser los cambios que vas a tener que hacer? Y te lo pregunto desde que comenzó la pandemia porque ustedes siguieron trabajando, digamos, igual, ¿no? Con todos los protocolos del caso, pero es una planta industrial, eso no pudo parar, ¿no? No pudo dejar de suministrar agua, ¿no? Que además es un elemento vital. ¿Cómo cambió ese rol tuyo? Me pregunto, porque vos decís 1 hora y media. Yo me imagino que, no sé, hace 2 años, bueno, escuchás, 1 hora y media un empleado que tenía miedo. No, porque a lo mejor el miedo no era una emoción. Si querés, podía haber miedo al cambio, miedo a no saber si acepto o no acepto tal desafío. No perder la vida, ¿no? Pero el miedo, exacto, el miedo en la salud es un miedo como primitivo. Entonces te pone en un foco distinto de atención. Yo creo, a ver, ¿en qué cambió? Pasa que cambió todo tanto, que cambió tan vertiginosamente y a la vez en la esencia sigue siendo lo mismo. Quiero decir, en el estar cerca, en la escucha activa, cosas que decía Luciana, ¿no? Estar cerca, en la escucha activa, en ser sumamente empáticos con el otro. Todo eso sigue estando hoy más que nunca. Quiero decir, la empatía con el otro, el estar atento a las necesidades. ¿Y dónde está? La centricidad en digamos, el cliente en el medio. Esta es la clave, digamos. ¿Cómo empieza un protocolo? Porque vos le contás a la gente que lo que más te interesa, además, que viene, si querés, en segundo, además de generar venta, además de producir y garantizar la operación, lo primero que tenés que garantizar es que la persona esté cuidado. Entonces, yo primero te voy a cuidar a vos, para que a través de eso tengo que garantizar que mi operación se pueda hacer. Tengo que hacer las dos cosas. Entonces, escuchar. ¿Qué necesidades tenés? La escucha se agudizó muchísimo más. Abrir canales de comunicación como encuestas, nosotros hemos hecho montones de encuestas, y volver sobre qué hacíamos respecto de esa encuesta, como por ejemplo hacer llegar las sillas que teníamos en nuestra oficina a sus casas. Claro. ¿Por qué? Porque una silla te cambiaba la vida, porque hoy estabas 8 horas sentado, a lo mejor en una silla de madera, porque vos no pensaste que esto te iba a pasar en tu casa, o tener las quejas sobre la incomodidad, sobre mis medios para poder trabajar. No estábamos listos todos para esto, a pesar de que hacíamos home office, esto nos superó abiertamente. Entonces, al paso del tiempo, creo que la escucha, la comunicación y el entender en el cuidado de la gente y el servicio al cliente interno en este caso,
como Luciano contaba, el servicio al cliente, pero hacia el otro lado, bueno, eso interno, continuamente, y bien alineados respecto de los protocolos. Yo creo que en ese sentido fue como lo más importante. Y trabajar con los líderes en ese sentido. Trabajar en acompañar a los líderes en esta nueva etapa. Nosotros acompañamos muchísimo en cuáles son las problemáticas que se les van presentando y de qué modo podíamos acompañarlos. Si querés después te cuento más en detalle qué fue lo que fuimos haciendo. Me parece que íbamos a entrar en una pausa, ¿no? En una pausa. A la tanda, vamos a ir a la pausa, Ahí. pero la verdad que fantástico tenerlas a las dos acá. Le estábamos escuchando a Gabriela Ramírez, manager de Nestlé Waters de Recursos Humanos. Les repito nuestros teléfonos: 50 31 30 43. El que haga la mejor pregunta del día de hoy para cualquiera de las dos, que es una pregunta que siempre compartimos al final del programa, se va a llevar una comida para 2 personas de Sushi Club, que van a recibir en su casa. Bueno, nos vamos a nuestra última pauta publicitaria y cuando volvemos tenemos 9 minutos para exprimir estas 2 grandes profesionales que hemos convocado hoy al programa. Así que prepárense las dos y prepárense ustedes del otro lado de nuestras pantallas. Vamos a nuestra última pauta. Bueno, estamos nuevamente con Luciana Rossi y Gabriela Ramírez, disfrutando de esta interesante charla que seguramente los oyentes la están aprovechando a full. Estamos viendo las últimas preguntas, no se olviden, llamen al teléfono de la radio, 50 31 30 43 para ganarse el voucher para Sushi Club. En la pausa estábamos hablando de esto del regreso, de cómo va a ser el regreso y esta situación que nosotros ya estamos viendo en muchas empresas de personas que dicen, no, yo no quiero volver otra vez a las 3 horas de viaje, ya sea por un tema de comodidad, de tiempo libre, ya sea por un tema de temor, por distintos motivos que la persona se te plante que no quiere. Y ahí le preguntamos, hoy estuvimos hablando algo de esto con Luciana, pero ahora te preguntamos a vos, Gabriela, ¿cómo ves el rol del sindicato, de las personas de la comisión interna, en relación a esto, ¿no? Y cómo lo ves hacia el futuro? ¿Qué cambios crees que se van a poder hacer y si los sindicatos van a estar abiertos a hacer cambios en relación a lo que uno imagina que se va a venir en términos de cambios en el ámbito laboral? Bien, primero es importante saber que en mi caso la gente que está convencionada es gente que está operando máquinas, digamos, básicamente. Yo no tengo nadie convencionado que sea de áreas de staff, ni en ventas, ni en marketing, ni en recursos humanos, ni en ninguna de otras áreas de staff. Por lo tanto, la realidad es que no han dejado de trabajar nunca y lo del regreso para ellos no existió en ese sentido, digamos, no tengo un caso de regreso de alguien dentro de convenio. Respecto de la pregunta con sindicato, el sindicato en el presente, los sindicatos, tengo 2, los sindicatos en el presente han acompañado mucho. En la medida en que la realidad es que los hemos incorporado desde el primer momento en todos los protocolos y todo lo que hemos hecho, han sido, la verdad, un partner. Es raro decirlo, pero han sido un partner en todo este proceso. Ahora, ¿qué vamos a poder hacer a futuro? ¿Qué cosas vamos a poder poner en jaque? Yo creo que acá es un trabajo conjunto, ¿no? Desde el Ministerio de Trabajo, desde las propias cámaras empresariales y desde las propias federaciones. Esto va a ser un trabajo que va a llevar su tiempo. Esto no se cambia de la noche a la mañana. Hoy estamos viendo que todavía hay situaciones de conflicto en plena pandemia. Y hay algunos sindicatos muy enfocados y entendiendo plenamente la realidad y otros quizás no tanto. Entonces, yo creo que es todo un desafío que vale la pena recorrerlo. No sé si se va a poder hacer cosas realmente disruptivas, pero seguramente cambie algo de cierta metodología de trabajo que lleve algunas modificaciones en los convenios, pero yo no le veo mucho cambio en los tipos de contrataciones o otros tipos de cuestiones si es que legalmente la cosa no modifica, y no sé cuán ágil eso puede ser en el futuro. Bien. Esa es mi visión respecto de hoy. Sí, yo creo que esta cuarentena nos ha servido a todos a nivel empresarial, ¿no? Para subirnos al siglo XXI, porque el otro día hablábamos con un columnista que tenemos en Estados Unidos, que sale una vez por mes
y nos trae una columna sobre tecnología, y le preguntábamos sobre todas estas preguntas que les hacemos a ustedes en cada uno de los programas, y él nos decía, mira, para nosotros en general no hubo ningún cambio, o sea, nosotros ya desde hace 20 años que estamos trabajando online, que estamos en nuestras casas, que las empresas están preparadas, que los protocolos están listos, que tenemos protocolos ya armados para enfermedades como esta, que para nosotros fue un movimiento, ir al supermercado y hacer cola de una manera distinta, pero no, la verdad que no fue una cosa acá trascendente. Y acá nos damos cuenta que estábamos atrasadísimos, ¿no? Pero a nivel tecnológico, a todos los niveles. Entonces, un poco la pregunta que hace Daniel y que nos hacemos, no mucho en Faros, es los sindicatos, las cámaras, tantas de estas cosas que hay, ¿van a ayornarse? ¿Van a poder hacer ese salto, ese cambio que se necesita? Bueno, es un tema por ahí para todo un programa entero, ¿no? No es para nada. Y que si querés sencillo. Y es difícil darte solo una visión porque deberíamos conocer. Claro, porque imagínate que las cámaras las hacen las empresas. Entonces depende qué empresas y de qué cámaras hablamos, y depende también de qué sindicatos, ¿no? Digamos, y también de la realidad política, económica del país, porque además no puedes dejar eso fuera de una realidad económica. Entonces, pensás en cambios cuando a lo mejor va a haber un desempleo cada vez más alto, donde está cayendo la economía. Entonces es difícil pensar en cambios y flexibilizar, cuando esa palabra asusta un poco, en el futuro inmediato. Pero sin duda, la pandemia yo creo que nos desnudó antes de lo que teníamos que quedarnos desnudos para reaccionar un poco más rápido. Porque en realidad, de todo lo que estamos hablando, salvo de un protocolo frente a la pandemia, de las ideas de las competencias digitales, de la idea de la digitalización, de la idea de la tecnología presente y todo, esto ya lo veníamos hablando. Lo que pasa es que a lo mejor no lo veníamos haciendo con la velocidad que se requería, pero yo creo que a nadie le es nuevo el tema. Y creo que nos ayudó también a priorizar mucho, ¿no? Antes teníamos un montón de proyectos y la verdad es que decíamos, bueno, nos tomamos el tiempo, bueno, no. ¿Cuáles son realmente los proyectos que van a hacer que yo como negocio salga adelante? Y eso creo que también, para mí fue un gran desafío. Esto es un aprendizaje increíble para todos, en todo el mundo entero, es una pandemia. Creo que todos tenemos que aprovechar esto y sacar lo mejor de lo que nos está pasando. Pero básicamente sí tenemos que flexibilizarnos. La gente más jovencita no quiere trabajar 9 horas seguidas, 10 horas seguidas, y si no acompañamos desde los sindicatos, las cámaras, esa gente va a buscar otros desafíos y vamos a estar en contra. Ahí sí, me parece que hay que flexibilizar muchísimo el trabajo y adaptarnos nosotros también, desde la legislación, desde las políticas de recursos humanos, desde las organizaciones. Yo creo que también... Qué bueno lo que... Sí, muy interesante lo que dice Luciana. No, yo me quedé pensando, también la pospandemia va a implicar una seguramente, más allá de que traben la doble indemnización, que hoy la están extendiendo, inevitablemente con empresas que durante 6 meses, 8 meses van a estar facturando un tercio de lo que facturen, la desocupación va a aumentar inevitablemente, no va a ser posible sostenerlo. Entonces me parece que esto también va a obligar al ámbito sindical a repensar cómo hacemos, o dejamos a la gente desocupada, o buscamos situaciones más flexibles, de medio tiempo, o buscar algunas cosas, porque yo creo que esto va a quedar... Sí, no enfrentar el empresario versus el empleado. La verdad es que el empresario también apuesta mucho y tiene la posibilidad y está de hecho perdiendo mucho. Entonces, si siempre nos enfrentamos unos contra otros, no llegamos a construir nada sano. Entonces como nosotros desde Recursos decimos, vamos a ponernos en el lugar del empleado, vamos a ponernos en el lugar del sindicato, vamos a ponernos en el lugar de la Cámara y en el lugar del empresario. Me parece que eso también es muy importante. Que tener negocios cerrados hace que sus ingresos hayan reducido muchísimo. Totalmente. Pero lo que sí es importante, no olvidarnos que a veces los cambios en las instituciones no se dan siempre a la misma velocidad. Entonces, a veces las conversaciones en algunos ámbitos necesitan de mayor tiempo y a lo mejor no desesperarse, porque a veces en la locura te salen emociones de confrontación, justamente por el no entendimiento. Entonces, pretender a lo mejor que ciertos ámbitos vayan a la misma velocidad que van otros, puede ser que eso sea un impedimento. La realidad es que yo sigo creyendo básicamente que esto es para construir conjuntamente.
Y creo que acá nadie va a estar en contra de eso, y el sindicato también lo sabe, las federaciones también lo saben. ¿Y sabes qué, Martín? Sí, me había quedado... Perdón, te tenemos que ir interrumpí. cerrando. Yo se nos fue el programa, perdóname. Sí, me quedaría todo hasta las 2. Sí, pero... me quedaría hasta el domingo, pero se nos fue el programa. Me quedo con esta visión positiva final que dieron las dos, ¿no? Yo creo también, como ustedes y Daniel, compartimos esta idea que también esta pandemia nos puso un punto de partida donde largamos todos más o menos al mismo lugar, ¿no? Hay que ver ahora los argentinos de qué estamos hechos y cómo hacemos todo lo que tenemos que hacer para subirnos al mundo de nuevo, ¿no? Y leo la pregunta final, y dice, y ya un poco la hemos respondido, Marco de Valvanera, que es nuestro ganador, dice, ¿cuáles son las principales inquietudes de los empleados para volver? ¿No? Bueno, un poco la han respondido a ustedes, tiene que ver con los temores y con el horario, agregaba recién también Luciana, seguramente es una inquietud, creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Creo que pasa un poco por ahí. Y ya nos enteraremos de muchas más inquietudes también. Bueno, lamentablemente se nos fue. Luciana Rossi, Gabriela Ramírez, un placer gigante haber compartido el programa con ustedes. Seguramente cuando pase la pandemia las volveremos a convocar para hablar del día después y cómo resolvieron todas las cosas que se le van a presentar en los próximos 2 meses a las 12. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa.